Buenas noches, una nueva emisión de Guerrero del Sistema. La semana que viene regresamos con el tábano, pero un tábano con otro formato. Va a ser el tábano entrevistas. Donde más que entrevistas va a ser una charla entre amigos, con gente que conoce de temas en profundidad, que no tiene lugar en otros medios. Y vamos a hacerlo más o menos ameno porque vamos a ir conversando, los dos más o menos tenemos el mismo conocimiento de las cosas y vamos a ir desgranando algunas cosas de actualidad. Lo vamos a editar el otro viernes de la otra semana, el primer capítulo del tábano entrevistas. Espero que sigan porque va a ser muy interesante. Se van a encontrar con gente que tiene mucho para decir y pocos lugares donde hacerlo, o casi ninguno. Yo siempre vengo, desde que estoy al aire, que estaba en los primeros programas de Tele 1, Día Siglo XXI, yo vengo insistiendo con el tema de Monsanto, del glifosato y todo lo demás. Lo que yo dije, lo sigo diciendo, lo sigo sosteniendo, a veces de campaña. Hago esto porque hay problemas muy serios en la provincia de Buenos Aires, hay un movimiento que se está gestando en Necochea, porque hay dentro del partido de Necochea hay pueblos que ya están con problemas muy serios con respecto a esto, y bueno, va a haber una marcha, va a haber cosas en Necochea, y es interesante empezar a juntarse de una vez por todas para tratar de, ya no es cuestión de salvar la Argentina solamente, es nuestra propia salud y la de nuestros hijos. Veamos la plaqueta de la convocatoria. Bueno, vamos a comenzar con un par de noticias del exterior, pero fundamentalmente para que empecemos a seguirnos dando cuenta de cómo se maneja el mundo y que los que parecen enemigos en superficie abajo no son tan enemigos. Hay un pequeño artículo que escribió Luis Martín Millán, yo voy a resumir algunas cosas. Pero fíjense en este detalle. Una facción terrorista asiática proveniente de China se ha hecho presente al sureste de la provincia siria de Idlib, con el objetivo de apoyar a otros grupos extremistas takfiríes que intentan repeler la ofensiva del ejército sirio en la zona. Este despliegue responde a un llamado por socorro de los terroristas de lo que llaman Junta de Liberación del Levante y del Frente Al-Nusra, vinculados a Al-Qaeda. Ya sabemos a qué responde Al-Qaeda, pero esto sigue, cuyas posiciones están cercadas por el ejército de Siria que avanza en la zona. Los chinos salen a pelear contra el ejército de Siria. Sigamos con otro enfoque. Vista la pronta liberación por el ejército militar sirio de la ciudad de Al-Raqqa, tanto Estados Unidos como algunos aliados han facilitado el escape de los terroristas de tal zona. La BBC ha revelado detalles de un acuerdo secreto en el cual cientos de miembros del ISIS y sus familias escapan de Al-Raqqa bajo la atenta mirada y la protección de la coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido y las fuerzas lideradas por los kurdos que controlan la ciudad. Este movimiento incluía 50 camiones, 13 autobuses y más de 100 vehículos de la banda Takfiri. Y después se pelean los chinos con los norteamericanos, ¿no? Hay conspiranoicos de primera y de segunda, todos somos de segunda. Huawei presenta el teléfono inteligente Mate 10 de alta gama, con una pantalla avanzada, un microchip esencial de inteligencia artificial y un precio increíble. El teléfono inteligente más nuevo de Huawei Technologies estaba destinado a mostrar a los estadounidenses lo que China puede hacer con la tecnología. En cambio, la presión de Huawei para vender el teléfono a Estados Unidos de repente ha perdido un respaldo poderoso. Y el empuje ha traído un escrutinio no deseado de parte de Washington. AT&T se alejó de un acuerdo para vender el teléfono inteligente de Huawei, el Mate 10, a clientes de Estados Unidos, justo antes de que se estableciera la asociación.
Las razones que llevaron al cambio de AT&T no fueron del todo claros, pero el mes pasado un grupo de legisladores escribió una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones expresando sus dudas ante un posible acuerdo entre Huawei y una compañía de telecomunicaciones norteamericana sin nombre, la AT&T, para vender sus productos de consumo. Citó preocupaciones de larga data entre algunos legisladores sobre lo que dijeron que eran vínculos de Huawei con el gobierno chino. La carta, que fue revisada por New York Times, dijo que el Congreso había estado preocupado por el espionaje chino en general y el papel de Huawei en ese espionaje en particular. Otras importantes compañías de telecomunicaciones ya se niegan a comprar el equipo de Huawei que fabrica para redes de telecomunicaciones. Su negocio principal debido a las preocupaciones de Washington por la seguridad. Si lo decimos nosotros esto, al caso particular nuestro de Argentina, nos dicen de conspiranoicos con mayúscula para abajo de todo. Bueno, Argentina mantiene cerrados lazos comerciales con China, ¿no? Y no hace mucho la consideró una economía de libre mercado, cuando en realidad es una feroz dictadura comunista, el doble rasero de todos los dirigentes del mundo, ¿no? Beijing está en medio de una agresiva campaña para expulsar a los migrantes rurales, migrantes internos rurales, al desalojar a miles de sus hogares y demoler barrios en escenas que evocan la devastación de la guerra. Las severas medidas también se han enfocado en las escuelas surgidas para atender a familias migrantes. Muchas escuelas fueron cerradas o demolidas este año, a menudo con solo unos días de preaviso, eliminando el acceso a la educación hasta miles de niños. La campaña enfrenta a los sueños de los trabajadores migrantes de tener una vida mejor contra la visión autoritaria de una sociedad ordenada y respetada porque adopta el Partido Comunista. Ciudades por toda China han iniciado campañas similares, al tiempo que crecientes poblaciones de migrantes de zonas rurales pobres crean una mayor carga sobre la infraestructura urbana y los servicios sociales. Más de 200 millones de migrantes viven en ciudades chinas, incluyendo unos 38 millones de niños. Los cierres de escuelas también podrían sumarse a un descontento latente. Más de un tercio de los casi 22 millones de residentes en Beijing son ahora migrantes rurales, muchos de los cuales expresan enojo por ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Acá nadie dice absolutamente nada cuando se está negociando con ellos, que aparecen como los dragadíes no sé de qué corno y reclaman libertades de comercio y todo lo demás. Vamos a bajar acá a Argentina y vamos a empezar viendo dónde estamos parados, ¿no? Según la Universidad Siglo XXI, el 80% de los argentinos no creen en los políticos. 3 de cada 4 encuestados creen que los políticos por lo general están involucrados en hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito. 3 de cada 4. El 65% no cree en sus promesas. Solo 1 de cada 10 personas le dan credibilidad a las instituciones gubernamentales. Solo 1 de cada 4 cree en las instituciones supranacionales, Mercosur, OEA, ONU, Vaticano, Organización Mundial de Salud, mientras que 1 de cada 5 a las instituciones civiles y comerciales, AFA, bancos, escuelas, hospitales, iglesias, medios de comunicación, ONG, sindicatos y universidades. Solo el 5,7% de los encuestados creen que las acciones desarrolladas para luchar contra la delincuencia en nuestro país son eficaces. Solo el 5,7%. Y apenas el 5,6% cree que las medidas para combatir la corrupción logran su cometido. Bueno, es un buen síntoma, ¿no? Estamos avivando un poco, parece. El 40% de los encuestados manifestó que las condiciones económicas actuales son desfavorables. El 60% cree que la función judicial que brinda el Estado funciona mal. Esto es lo que se siente la gente hoy. Respecto al audio presentado en el programa anterior y que algunos me criticaron porque la denunciante es kirchnerista,
la denunciante que hablaba de la trata de personas. Católicos alerta a la Asociación Internacional que nadie puede acusar de kirchnerista. Vendió esta nota de Lucas Jaeger, publicada por ellos en 2012. 31 de julio de 2012. El gobierno de la ciudad a cargo de Mauricio Macri tiene en su poder una lista de 126 prostíbulos. Por primera vez se difunde la lista que se titula Archivo de AGC por la Agencia Gubernamental de Control. Casas clandestinas de servicios personales. No es menor la denominación del área inspectiva del gobierno de la ciudad, porque gracias al eufemismo pretende encubrir a los prostíbulos ilegales y prohibidos en todo el país por la Ley Nacional 12.331 de profilaxis y los convenios supranacionales ratificados por el Congreso Nacional. Mauricio Macri, sigo con el artículo, mantiene fuertes lazos con la mafia de la trata sexual y los prostíbulos, como quedó demostrado en la denuncia de Lorena Martins, donde señala que su padre, el zar del proxenetismo, Raúl Martins, financió la campaña de la reelección de Macri a la gobernación, y a su vez quedó demostrado que en la foto de Macri junto a su esposa Juliana Aguada, dentro del narcoprostíbulo Mix de México, ciudad de Cancún, propiedad de Martins, y que regentía Gabriel Conde, un mafioso proxeneta que estuvo condenado por explotación de una menor inmigrante en el entonces prostíbulo Shampoo. Conde, a su vez, es hijo de Luis Conde, ya fallecido, el dirigente de Boca Juniors que llevó a Mauricio Macri al Club Ceneice como plataforma de lanzamiento de su carrera política. Veamos la foto de las dos parejitas en Cancún. La lista que se titula Archivo de AGC por la Agencia Gubernamental de Control, Casas clandestinas de servicios personales, fue entregada en mano por el propio director de Fiscalización y Control, Rafael Roldán, quien argumentó delante de vecinos de Recoleta, el comunero del Partido Proyecto Sur, Luciano Húmeres, y ante este periodista, Lucas Jaeger, que irían sobre los prostíbulos denominados privados, aquellos que no cuentan con habilitación, algo que en los hechos no ocurrió. Peor aún, la oposición del director de la Dirección de Control cuando definió su rol en la erradicación de los narcoprostíbulos que funcionan alrededor del cementerio de la Recoleta. No son prostíbulos, funcionan como boliches, nunca comprobamos prostitución, definió Rafael Roldán en la reunión en su propia oficina delante de dos funcionarios encargados de los controles nocturnos. Se le contestó que en esos prostíbulos no existen bailes, que se hicieron repetidas cámaras ocultas que lo demuestran, que dieron testimonios víctimas como Karina Ramos y que encima violan normas tan básicas como la prohibición de fumar. Este funcionario reconoció que vio las cámaras ocultas donde se verifica que esa whiskería promociona la prostitución por cuenta ajena de mujeres, niñas, inmigrantes indocumentadas y a su vez son boca de expendio de cocaínas como sistemáticos violadores o normativas como la prohibición de fumar. ¿Vieron los videos? ¿Reconoce eso? Infecciones no. Más tarde vamos a volver sobre este tema. Por otra cosa. Acá hay una denuncia gravísima, de Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidroga de la República Argentina. La Asociación Antidroga de la República Argentina viene resaltando un movimiento dentro de la AFI encaminado a trabar, desestabilizar y desarticular el equipo de lucha contra el crimen organizado que viene trabajando dentro del parámetro de la Ley de Seguridad Interior desde el inicio de la gestión Macri al frente de la Presidencia de la Nación. Si bien no hay motivos expuestos por Silvia Cristina Magdalani, que está a cargo de la subsecretaría de la AFI, para la disolución definitiva del equipo de lucha contra el crimen organizado, se supo que el trabajo realizado por estos agentes tocó intereses económicos de algunos mandatarios comunales, quienes al verse afectados pidieron a su secretaría de AFI hacer desaparecer este grupo de operaciones. Todo verso, ¿eh? Todo verso, ¿eh? ¿Qué subsidios eliminamos? Frei Bondi eligió radicarse en Córdoba y creará 200 nuevos puestos de trabajo directos.
La provincia le otorgará los beneficios fiscales y laborales previstos para la promoción del transporte aéreo. Córdoba hará su aporte a Frei Bondi disminuyendo las tasas y brindando un aporte para capacitaciones. El gobernador expresó que el gobierno pagará durante 2 o 3 años el equivalente al 20% del salario básico de empleado de comercio a la totalidad de los trabajadores que sumarán entre 2017 y 2018. También tendrá ventajas impositivas que van desde la exención del impuesto inmobiliario y el impuesto al suelo por 5 años, mientras que ingresos brutos ante una rebaja del 50% de los 3 primeros años y del 25% de los 2 años siguientes. Habría referido Schiaretti en un acto político. Pero en su vuelo de promoción violó normas de seguridad. Por daños en un motor debió de dejar de volar. Cual profecía autocumplida, Frei Bondi viene cumpliendo rigurosamente con cada incumplimiento. Comenzando por los anuncios realizados durante los años 2016 y 2017, referidos al comienzo de las operaciones, todos incumplidos. Continuando por este modus operandi durante sus vuelos promocionales, específicamente realizados en la provincia de Salta. Frei Bondi cometió las siguientes irregularidades. El mecánico no tenía comunicación con el avión. Los trabajadores en plataforma no tenían chalecos reflectivos, al igual que el fotógrafo que estuvo presente en plataforma. Además, se violaron normas en la puesta en marcha de los motores, dado que el mecánico tampoco tenía elementos de seguridad. Todo esto se realizó cuando el avión llegó a Salta y se repitió a la hora de hacer el vuelo promocional con la presencia del gobernador de la provincia. La empresa es propiedad de Richard Guy Guzmán, quien se desempeñó como vicepresidente del Fondo de Inversiones Pegasú, propiedad del coordinador interministerial Mario Quintana. Pero ese tema no fue un inconveniente. Fue recién creada en octubre de 2016 con solo $6.000 de capital y 100 aviones. Una ganga, Quintanita. Una ganga. Hay que estar en el gobierno, ¿no? Ahora ustedes observen esto, ¿eh? A ustedes le sacan subsidios y tienen que pagar todo con aumento porque no puede haber un subsidio para usted ni de la luz, ni del boleto, de nada. Ahora fíjense todos los subsidios que tiene esta empresa de aviación que se generó con $3.000 por el solo hecho de que está vinculada a uno de los funcionarios de Macri, del gobierno. Pero si nos referimos a esta empresa oficial de los CEOs que gobierna la Argentina, tenemos que referirnos a la base aérea del Palomar, en donde dispuso el virrey Macri que van a operar sin consultar absolutamente a nadie, menos aún a la gente que vive en la zona, que son convidados de piedra. Los intereses particulares están por encima de todo. Pero quiero que vean una foto de la base aérea del Palomar. No dejaron ni la placa de bronce. Muy burda destrucción de la historia. La cuna de la aviación de nuestro país, el bautismo de fuego. Es obvio que el tratante tenía que rendirle culto a sus patrones, humillando la fuerza que le destrozó la flota. Qué vergüenza, qué tristeza. ¿Y así se va a construir un país? Pero claro, ahora las clases pseudo-medias podrán viajar a Bariloche y Iguazú a precio más bajo, sin pensar en su seguridad, o qué se cree que son los low cost. Así se maneja este presidente, con un Cebis que le maneja un NAFTAC haciendo boludeces, humillando a nuestros héroes, degradándonos como nación. Igual, tarde o temprano, Macri y sus asesores terminarán en Comodoro Pi. Y en alguna celda, como decían los viejos, todo se paga. Estos funcionarios del gobierno quieren tapar el sol con la mano, pero la realidad no se puede ocultar. La Argentina sufrirá en 2017 un déficit comercial de $7.635 millones, y ese resultado se conformará en un déficit comercial, lo que vende menos lo que se compra. Lo que se vende menos lo que se compra. Es el más elevado de la historia, medida en dólares corrientes.
Pero observen estos datos. La Argentina tuvo en los últimos 100 años déficit comercial solo en 27 oportunidades. Y desde que se inició el siglo XXI nunca había sufrido déficit comercial en la balanza de bienes. El último año con déficit comercial en la balanza de bienes argentina había sido en 1999, con 2.199 millones de déficit. Y antes, solo por computar los últimos 25 años, había tenido déficit en 1998, 97, 95, 93 y 92. Durante la gestión Menem-Cavallo, qué curioso, ¿no? Acá tenemos 6 años de la gestión Menem-Cavallo, era el festival de las importaciones, y recién ahora, con otro festival de las importaciones, vuelve a haber déficit comercial. Pregunto, ¿esto también es culpa de la pesada herencia? ¿O es un retorno a pasado? Porque a esta gente hay dos cosas que le molestan. Que le digan que es un gobierno para ricos, les molesta mucho, y que le digamos que son una reentré de Menem, el Trump Menem-Cavallo o de Videla Martín de Dios. Cuando se le dice eso se ponen como locos. Bueno, pruebas al canto. Los últimos déficits de la Argentina fueron 6 años del plan de Menem-Cavallo. Como un gran estadista que es, porque todo está relacionado acá, ¿eh? Y hay que empezar a sacar las relaciones de las cosas. Como gran estadista que es, Macri viaja a Francia. Y el presidente Macri almorzará en el club Cercle de la Unión Interrail en 33 Rue du Faubourg Saint-Honoré, al lado del Palacio de los Elíseos y de la Embajada Británica, y uno de los más exclusivos de París, con 15 empresarios. Es una invitación especial del Banco Rothschild, que ahora tiene a Argentina como cliente. Mientras tanto, mientras Macri cena con la gente de Rothschild, en Argentina un nuevo avance contra los trabajadores. Ahora los bancos podrán embargar la cuenta sueldos. Antes los embargos de sueldos lo determinaba la justicia, pero la cuenta bancaria sueldo era inembargable. Eso se terminó. Los bancos van a poder tomar directamente de ella las deudas. En la provincia de Buenos Aires se revalúa el valor fiscal equiparándolo con el valor real sin modificar la alícuota. En algunos casos, yo he visto un caso de zona de Pilar, por allí, hay aumentos de hasta el 700%. Ellos hablan del 56%. Pero con el tema del revalúo, a mí me pasaron un dato de hasta el 700% de aumento. Este gobierno ganó el Martín Fierro al más versero, y el pueblo argentino el correspondiente a la gilada. Aumentaron las tarifas con el argumento que no se las podía subsidiar más. Contradictoriamente se dice que por las bajas tarifas no se hicieron inversiones. Por eso los cortes de luz. Pero ¿cómo es el tema entonces? ¿Aumentan las tarifas o quitan los subsidios? O las dos cosas juntas. Porque las compañías siempre cobraron la tarifa completa. Antes pagábamos el 10% y el resto lo subsidiaba el gobierno. Ahora es al revés. Lo que significa que nunca trabajaron a pérdida. ¿Por qué decimos las inversiones? Simplemente porque desde que se las privatizaron se las llevan con pala. Les voy a dar 2 ejemplos para aquellos que me critican. Cuando yo hablo, critico las empresas privadas. YPF giraba ganancias al exterior a fines de febrero, todos los años, a fines de febrero, y más o menos 300 millones de dólares. Cuando revienta todo con el corralito en diciembre de 2001, la giraron ese mes, 2 meses y medio antes, y 800 millones de dólares. Siempre giraban en febrero. Ese año anticiparon giros y giraron casi 3 veces más.
las inversiones vayan a buscar al exterior. Otro caso, las empresas de peajes. Comenzaron a arreglar las rutas al año de cobrar peaje. Con nuestro dinero. Una vez que juntaron el dinero que nosotros pagamos para el peaje, ahí empezaron a arreglar las rutas. ¿Con plata de ellos? No. Y se dio el caso de la concesionaria de la Ruta 3 que colocó las casillas de peaje con un crédito del Banco Provincia. Y ahora Macri, como es parte interesada, disolvió el organismo que las controlaba. Pero Mauricio, te digo una cosa, no somos todos boludos. Ayer en el Hospital Posada echaron 150 personas, de los cuales 50 son enfermeros. Sabiendo el que acude a un hospital, que grave por uno de los problemas que tiene el hospital es la falta de enfermeros. Echaron 50 al Posada. Pero en Campana, un empresario, echó el personal y tomó otra gente con nuevas condiciones flexibilizadoras de trabajo. A los que echó les ofreció 50% de la indemnización o el 70% en 8 cuotas. Están cebados, ¿no? ¿Estos son los empresarios que van a sacar el país a flote? Todo esto se produce porque nosotros lo dejamos avanzar. Entre el cipallaje y los negocios privados, ¿no? La determinación de cerrar Pan Azul estaba tomada desde hacía varios meses. Así lo pudo saber El Tiempo a partir de datos recabados en fuentes confiables. Ya en los primeros meses de 2017, la Dirección General de Fabricaciones Militares no escuchaba ningún tipo de sugerencia que se le hacía respecto de reorientar la producción de la planta local hacia otros mercados. En Azul se venían elaborando distintos proyectos productivos para poder hacer más viable la continuidad de la planta. Las iniciativas habían llegado a ser planteadas ante fabricaciones militares en el mes de abril, pero no le dieron ningún tipo de cabida a esas sugerencias. Lo que lleva a pensar que la decisión de avanzar en el cierre de desmantelamiento de Pan Azul había sido tomada mucho antes de las PASO. Pero antes de las elecciones, eso no se habla. ¿Qué es lo que pasa con fabricaciones militares? La planta de Azul, bueno, como las otras tres de Santa Fe y Córdoba. Sí, primero que nosotros no aceptamos la idea del riesgo laboral, ¿no? O el riesgo de despido. Lo que nosotros estamos haciendo con todas las empresas públicas, trabajar seriamente, fortalecerlas. ¿Cuántas veces se ha hablado de que íbamos a cerrar tantas cosas y después no ocurrió? Y entonces lo más importante es tranquilidad en términos de que hoy no hay ninguna definición tomada y que lo que se haga siempre en el marco de la racionalidad y la búsqueda de fortalecer estas instituciones. Esto lo dijo un funcionario nacional a los trabajadores hace una semana, que va a haber achique, por eso la preocupación. ¿Ustedes lo grabaron? Lo dijeron ellos, por eso yo digo, no lo digo yo. Dijeron. No, por eso yo hay digo, que tener no mucha lo digo prudencia yo. en este Se los sentido. dijo un funcionario nacional a ellos, no a mí, bueno, obviamente. Nosotros tenemos otras versiones. Tenemos otras versiones también. Bien, no es tan así el tema. No. Los trabajadores hablaron muy bien arriba, el director, e hicieron propuestas para moldarse a la circunstancia constante que la fábrica siga abierta, dijo un vocero, y agregó que le pedimos lo máximo, la reincorporación de todos los contratados para patear la decisión 8 meses para adelante. Es necesario y muy importante ganar tiempo. Según se indicó, las manifestaciones de los delegados de trabajadores fueron coincidentes y contundentes en el encuentro del jueves pasado. No tenemos trabajo porque ustedes no nos compran la materia prima para producir. Ustedes son los que dan las órdenes de trabajo, le dijo el interventor, uno de los representantes de los obreros que fueron cesanteados. ¿Qué hay realmente detrás? La planta de fabricaciones militares, que dejó 268 trabajadores en la calle, cerró, y varias son las hipótesis que se barajan. Por sobre la versión oficial de apuntar a bajar el déficit, asuma otro argumento: un negocio inmobiliario en el cual la sociedad rural local está muy interesada.
vamos a encarar firmemente poder traer para el patrimonio municipal las algo más de 2.500 hectáreas que hay en la zona de Boca de la Sierra, que hoy son del Ministerio de Defensa, en la zona de Boca de la Sierra, que hoy son del Ministerio de Defensa. Ya tenemos un punteo de un proyecto, lo vamos a poner a consideración de los demás concejales, los demás espacios políticos, para que rápidamente lo podamos sacar adelante y poder ir con ese proyecto a buscar esas tierras que deberían de pertenecer al patrimonio del municipio, para ir a hacer un desarrollo del turismo, un desarrollo pleno también de lo que es el desarrollo económico, ¿no? El trabajo. Según pudo saber la Tecla, de la sociedad rural de Azul están interesadas en explotar dicho desarrollo, que algunos evalúan como una de las zonas más exclusivas del territorio bonaerense. Sigan siempre la ruta del dinero, viejo. Basta que darle. Yo hablé la vez pasada que nosotros tenemos un karma, ¿no? Que es Inglaterra. Voy a leer un pequeño resumen de algo que escribió Vicente Cárdenas. Dice Vicente Cárdenas: hablé anteriormente acerca del problema mapuche, que se trata de mantener a las poblaciones indígenas en el atraso para utilizarlos como instrumento de maniobras políticas. Creo que también se trata de mantener la ignorancia al grueso de las poblaciones de los países elegidos como blanco para el saqueo. Y aquí es donde debemos explayarnos sobre la idea de la estrategia. Esta es definida por el general André Beaufort como la dialéctica entre dos voluntades que emplean la fuerza para dirimir su diferencia, no tan solo la física, sino también en grado eminente la espiritual, al punto que el maestro prusiano Clausewitz afirma: la guerra no puede ser considerada terminada hasta que la voluntad del enemigo haya sido también sometida. Ahora bien, nuestro predador natural basa su estrategia en las enseñanzas del maestro chino Sun Tzu, quien dice que la guerra no es fuerza sino arte. De hecho, así se titula su libro clásico, El arte de la guerra, donde enseña que todo el arte de la guerra se basa en el engaño, insistiendo también en la división y discordia del enemigo opresa. Bien conviene aquí presentar las ideas expuestas por el capitán H.B. Lidenhart en Estrategia de aproximación indirecta. ¿Qué es lo que dice este inglés? El asalto directo por medio de ideas nuevas provoca obstinada resistencia y de este modo se incrementa la dificultad de producir un cambio de actitud. La conversión se logra más fácil y rápidamente, insiste que en muchas campañas ha sido condición previa esencial a todo intento exitoso de vencer un enemigo, la dislocación de su equilibrio psicológico y físico. Y aquí las bases y principios de la estrategia imperial. Primero, crear y dirigir la mayor cantidad de bandos posibles en el conflicto, digamos partidos, para evitar la unidad y concordia en el país que va a ser blanco. 2. No permitir que exista nacionalismo en el mercado. 3. Desinformar al enemigo por medio de agentes propios, gobernantes y medios masivos. Y 4. De tal manera que nuestra ignorancia sea el pedestal de su poder. Según decía Raúl Carabino Ortiz. Y esto se refiere no solo a la masa, sino también especialmente a la de los gobernantes, aunque termina resumiéndose en una sola de compartida, ya que estos son elegidos por aquella, y a su vez incrementan la de aquella por medio de la desinformación y la adulación. Siguiendo con los principios de la estrategia imperial, hay que tener en cuenta que considera como la mejor política debilitar y corromper al enemigo por dentro, entendiendo por enemigo a la presa que se resiste al saqueo. Esta es la misión de las guerras políticas. En eso también sigue la enseñanza de Sun Tzu. La excelencia suprema consiste en destruir al enemigo sin combatir. Y muy importante, en lo interno se actúa por medio de nativos que hacen el trabajo sucio. La quinta columna, ¿no?
Se llaman guerras políticas a todas las acciones no militares destinadas a dividir, engañar, desinformar y someter al enemigo. Su objetivo es destruir por dentro la República, imponiendo malas leyes que provocan la miseria y el descontento, destruyendo a las Fuerzas Armadas no solamente en lo operativo, sino en su moral de combate, minar la fuerza del adversario y luego mantenerlo drogado en la derrota. Un objetivo es imponer dirigentes que convengan al imperio, aunque el pueblo crea que los elige por vía democrática. Entre nosotros esta práctica se inició con nuestro primer gobierno patrio. Recordar que la lista de la primera junta fue redactada de puño y letra por Mr. Alexander McClinton, presidente de la British Commercial Room. Precisamente antes de comenzar la semana de mayo, el virrey Cisneros dispuso que los súbditos británicos abandonasen la ciudad el 18 de mayo, pero solo lo hicieron los soldados derrotados en las jornadas de la Reconquista, quedando los mercachifles como comerciantes y directores políticos, conquistando así Gran Bretaña económicamente el mercado de Buenos Aires y asegurando su posición económica de América del Sur. Y ocasionando con su prédica de libre comercio la división de la primera junta en un grupo unitario, liberal, morenista, extranjerizante, influido por la masonería, y otro de defensores de lo criollo, tradicional, popular, católico y auténticamente argentino, hispano-cristiano. Y también tuvo el primer despojo descarado por parte de la corona, al llevarse la totalidad del tesoro de Buenos Aires, esto es la invasión inglesa, que luego fue exhibido en carrozas por las calles de Londres. Esto hay que tenerlo muy en sentido, ¿eh? Inglaterra es un país de ricos. Fíjese que si podían haberse llevado el oro de acá, de dárselo a la reina o al rey, no. Organizaron un desfile de carrozas por la calle de Londres. Eso muestran su poder y lo que hacen con él. Estos dos principios han decidido en el pasado y definirán en el porvenir, según su predominio de grandeza o la decadencia de nuestra patria. De mantener la división se ocupan las guerras políticas, cuyas consignas son secundadas con entusiasmo por gobernantes y prensas y payos. De esas guerras figura la de inteligencia, que no solo reúne información, sino se ocupa de desinformar y provocar en el campo enemigo acciones favorables. Desinformación e ignorancia son elementos indispensables para que en la medida de lo posible sean otros los que hagan el trabajo sucio, y en lo posible los propios nativos. Dentro de estas guerras políticas se destaca para el nuevo orden mundial lo cultural, ya que no se puede construir un imperio colonialista sin destruir naciones. Y así se emplean los medios de comunicación como agentes subversivos, cuya misión consiste en bombardear a saturación a la juventud mediante la acción psicológica, captación ideológica y penetración cultural para destruir toda identidad y orgullos nacionales. Y observen esto, y después les decir quién lo dijo. Uno de los factores poco conocidos de la caída de Perón es la industrialización creciente del país. Ello significó un perjuicio considerable para los tejidos y cueros británicos, cuya exportación a la Argentina disminuida rápidamente. La desconfianza británica se transformó en hostilidad cuando comprendió que Perón se preparaba a explotar las enormes reservas petrolíferas del subsuelo argentino. Esto lo publicó el Journal de France en octubre de 1955. Los franceses le quiero leer. Y acá observen, acá vamos a empezar a ver lo que dicen los ingleses. Ferns, el célebre historiador inglés contemporáneo, señala en el tomo 1 de su obra dedicada a la Argentina que antes del acceso de Perón al poder, la Argentina absorbió el 40 y el 50% de todas las inversiones fuera del Reino Unido, página 397. Estas cifras son más que indicativas de los intereses que la obra del peronismo había lesionado. Si tenemos en cuenta que durante el decenio 1946-1955, Inglaterra tuvo que resignar ante Gandhi su presencia en la India y que Mossadegh había puesto fin a los intereses ingleses del petróleo en Irán, comprendemos la gravitación que nuestro país tenía en 1955 en el derrumbe del Imperio Anglicano. El reconocimiento que los Estados Unidos hicieron al poder de Perón y de la Argentina justicialista fue lo último que pudo soportar la metrópoli londinense de su ex colonia.
el acuerdo Perón-Eisenhower con respecto a la explotación petrolera a través de la California Argentina iba a alejar por siempre de estas tierras a la Gran Bretaña y a las otras potencias europeas asociadas. Fue entonces cuando Inglaterra se lanzó a la reconquista de la Argentina. Utilizó para su fin dos fuerzas tradicionales y muy eficaces, sus diplomáticos y sus agentes diplomáticos. Con respecto a ello dice Peirce: si el arte de la diplomacia consiste en inducir a otros a tomar decisiones que uno desea que ellos tomen, los agentes británicos en la Argentina practicaron ese arte con grandes resultados. Los agentes diplomáticos británicos piden moderación a los actores cuando estos manifiestan sus feroces inclinaciones contra el imperio. Les hacen zancadillas cuando avanzan demasiado bien, o bien dan un empellón a otros en la dirección que les parece conveniente. Esto lo dice en la página 296 a 299. Gabriel Ortiz es uno de los intelectuales argentinos que siempre vio claramente al enemigo real. En su recordado y poco difundido trabajo sobre los episodios de 1955, hizo pequeño librito extraordinario, fue el último que escribió Scalabrini. Es una joyita y muy poco difundido. Escribió: quizá un error de nuestra parte fue no haber considerado siempre a nuestro gobierno como una etapa de la lucha secular contra Inglaterra que se inicia con las invasiones inglesas. En los años que siguieron en 1955, la diplomacia británica se dedicó a demoler la estructura levantada por Perón, la Argentina industrial, tecnológica, científica, cultural y social. Los textos ingleses de los 60 no ocultan su preocupación por el problema argentino. Entonces aparece el segundo tomo de la obra del historiador británico Fern sobre la Argentina. Allí leemos lo siguiente: como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la estructura industrial y tecnológica. Esto lo dice en la página 247. Y esa guerra llegó a nuestras playas. No vino solamente con palabras, vino con armas procedentes de Inglaterra. El 18 de abril de 1974, un diplomático británico de nombre Mike John Bishop fue detenido en el momento de introducir al país un contrabando de armas. El diario La Nación inicia la reseña del gran escándalo en estos términos: la justicia federal y los criminales y correccionales investigan lo relacionado con el secuestro efectuado el día del actual por personal de prefectura de varios bultos que contenían 17.500 proyectiles de calibre 9 milímetros, munición de guerra, acondicionados en cajas utilizables para pistola, fusil y ametralladora, que fueron desembarcados del rompehielo de la Marina Británica en Durance. Y tras dar asombrosos detalles sobre esta invasión virtual en el propio puerto de Buenos Aires, la crónica da cuenta de la inmediata libertad del diplomático involucrado, a la vez que señala como trascendido que Gran Bretaña había dado al Poder Ejecutivo las explicaciones del caso, lamentando no haber cumplido con los trámites que hubiera debido realizar en este caso la nuestra Cancillería. Así se mueven los ingleses. Nunca se hicieron públicas las explicaciones que había dado Gran Bretaña. Jamás se conoció la actitud del ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces. Al descubrimiento de este contrabando inglés de armas siguieron otros dos, de los que solo informó el diario Mayoría. Uno interceptado en otro buque inglés y el tercero una aeronave de la British Caledonian. Si los contrabandos de armas fueron descubiertos fueron 3, ¿cuántos fueron las que no se detectaron? Nunca lo sabremos, pero sí todos recordamos que la guerra civil devastadora tenía entonces 4 frentes bien definidos: el terrorismo bélico con el crimen planificado, el terrorismo periodístico con la tergiversación organizada, el terrorismo político con la traición reiterada y el terrorismo económico con el abastecimiento, los vaciamientos de empresas y el sabotaje de la producción. El objetivo era muy claro: destruir la industria argentina, destruir la tecnología argentina y destruir la ciencia y la inteligencia argentina, aniquilando la universidad que la produce. Por estos medios coherentes y contestes de Gran Bretaña para el Río de la Plata, se buscó reinstalar a la Argentina en el sistema colonial de la División Internacional de Trabajo. Decenas de miles de cerebros talentosos argentinos emigraron en busca de trabajo en los 70. La guerra de Malvinas
enriqueció al país con documentos decisivos para aplicar nuestra tragedia y nuestra frustración permanente. De ello es altamente significativo el informe de Lord Farns, preparado para el Parlamento británico por el Consejo de la Corona y publicado en enero de 1983. El informe de Lord Farns trae una sinopsis de la inteligencia británica sobre la Argentina que arranca en el año 1965. Refiriéndose a las relaciones con el gobierno peronista, este importantísimo documento dice textualmente: enero 22, 1976. Los comandantes argentinos son contrarios a aprobar cualquier medida militar susceptible de facilitar el mantenimiento en el poder del régimen de la señora de Perón. Si bien es posible que se establezca una corta tregua, es previsible la toma de nuevas medidas por parte del gobierno peronista contra los intereses británicos bajo la forma de un aumento de presión hostil, tanto política como económica. Este documento está reproducido en el diario La Nación en su edición del día 2 de abril de 1983, página 9. Como es de ver, los británicos pronunciaban la caída del gobierno constitucional con más de 2 meses de anticipación. Esta nación fue fundada para ser una monarquía. Los agentes la convirtieron en república. De San Martín hasta Belgrano, todos eran monárquicos. ¿Qué pasó? ¿Quién operó? Esto jamás tomará rumbo con este sistema. Inglaterra es el principal exportador de repúblicas del mundo, a la vez que es la monarquía más fuerte de la tierra. Monarquía pura y dura. Se ve en su himno, consagrado 100% al monarca, a diferencia del himno de España que ni siquiera menciona al rey. Observando el protocolo de la monarquía abrimos los ojos. Ese ritual de gobierno solemne, sacralizador del gobernante, explica todo y explica las eternas desgracias de estas republiquetas, nacidas para ser mercados con bandera y escudo manejados desde afuera y gerenciados adentro por una oligarquía depredadora. En un país que se maneja con símbolos, cuando se llevaron el tesoro de Buenos Aires en 1806, lo hicieron desfilar por las calles de Londres. A Menem, luego de la firma de los acuerdos de Madrid, lo recibieron con toda la pompa de una visita real. Por eso sostengo que si bien el oro que les entregó Macri no es una cifra sustancial, 462 millones de dólares, el hecho del cipallaje tiene mucho valor para ellos, más aún cuando nosotros hasta pagamos el flete. ¿Han notado que dentro de esta estrategia casi el 100% de los alimentos que consumimos están canalizados a través de empresas extranjeras? El único puede ser Coto, pero como nación viciada durante el gobierno de Menem, tiene el mismo proceder de las cadenas europeas o norteamericanas. Lo que no cubren ellos se cargan los chinos. ¿Creen que es una casualidad que los alimentos más caros del mundo sean distribuidos por extranjeros? Después que Naciones Unidas aprobó extender la plataforma marítima argentina, incluyendo islas del Atlántico Sur y Antártida, los funcionarios de este gobierno anunciaron que destrababan todo obstáculo para el desarrollo de las Islas Malvinas. E inmediatamente los británicos anunciaron una política de explotación que abarca áreas argentinas, dado que esa cuenca submarina supera los límites de la autoimpuesta área de exclusión. ¿Para qué murieron nuestros soldados? ¿O es porque tenemos un ministro de la JEP? Al igual que durante la guerra de Malvinas, que Galtieri tenía 2 ministros que respondían a Inglaterra. Observen esto. Ellos manejan la banca mundial. El Banco Mundial confiesa que manipuló datos de Chile para perjudicar a Bachelet. Son los informes sobre competitividad del país. La manipulación fue para favorecer a Piñera en contra de Bachelet. Así opera Inglaterra y nosotros seguimos acá sin darnos cuenta. Y el Papa llegó a Chile. Cuando se comenta el accionar del Papa, se lo hace en función de dónde se esté ubicado en la grieta.
pero nadie trata de entender la lógica de un jesuita. Para ello debemos partir de una premisa primordial. En 1776, un jesuita funda los Illuminati, base de la masonería moderna que hoy gobierna el mundo. Y el motivo fundamental fue para vengarse de quienes los habían expulsado de las misiones de América. La primera venganza fue contra los franceses, que fueron quienes atacaron la Orden del Temple. Esa venganza se llevó a cabo con la Revolución Francesa. Hoy conocemos el origen de la masonería y cómo la Orden del Temple traspasó su verdadero poder a los jesuitas. Eran momentos de la historia en que se estaban forjando el mapa del poder que determina nuestro siglo XXI. La actual crisis de la deuda ya fue ensayada entonces. Los jesuitas tienen en su sangre la venganza, te esperan a la vuelta de la esquina, son cultores del ojo por ojo. Muchos creyeron que Francisco le enviaría a Macri millones de cartitas y rosarios amarillos al asumir como presidente, cuando éste, en la ciudad de Buenos Aires, nunca accedió a algún allanamiento a prostíbulos, trata de personas, talleres clandestinos, etc. Nunca. Porque tenga este detalle, cuando yo hablo de la venganza, todo esto era promocionado por la Alameda. Algo está muy cercano a Bergoglio. Macri no le dio ningún 5 de pelota a ningún allanamiento donde le ponían las cámaras yo vi cámaras secretas de talleres que trabajaban para la Aguada, vergonzosos eran. Y le mandaron inspección 3 meses más tarde cuando tenía todo acomodado. También hay que empezar en la venganza de Bergoglio, de verla a Cristina arrastrarse en el Vaticano, cuando tanto Néstor como ella no aceptaban asistir a los Te Deum en la catedral por estar el cardenal Bergoglio. ¿Se acuerdan? Iban a Tucumán, Salta. ¿Recuerdan cuando no protegió al cura Pepe amenazado por los narcos y tratante de blancas en villa de emergente de jurisdicción de Macri? ¿Y se tuvo que ir a Santiago del Estero? El Papa del Nuevo Orden Mundial tiene una misión que excede la Argentina. Como dijo el rector de la Universidad Católica, Víctor Fernández, alguna vez habrá que explicar lo que significó para la Argentina su elección como Papa en 2013 y las consecuencias que tuvo en la política agónica y pedestre. En 2 años terminó con el peronismo kirchnerista y en 4 años con el masismo. Y ahora viene por el liberalismo. El nuevo orden mundial es comunista. ¿Lo entendemos o no? La elección de marzo de 2013 ocurrió una semana más tarde de la muerte de Hugo Chávez. Ese hecho abría la oportunidad para que Cristina intentase ocupar el liderazgo continental que tenía el venezolano y le ayudase a superar los tumultos locales. Lo frenó esta aparición de Bergoglio como el hombre de más poder de la historia argentina. Apareció una instancia política más alta y más amplia que la que imponía Cristina. Cayeron mordazas y se soltaron desde el momento las lenguas porque había algún lugar a donde ir a buscar protección. Y allá los esperaba a todos, riéndose de los que iban a pulular por el Vaticano. Bergoglio los conoce bien a todos y a cada uno, de uno y del otro lado. Desde 1983 sabe hasta la hora que van al baño cada uno de los políticos en la Argentina. Todos se embarraron con él y todos trataron de colgarse de la sotana, aquí y en Roma. Yo lo he criticado desde el mismo día que asumió, pero con la grieta existente del país venir aquí es absurdo. Leyendo el tweet que dijo Fernando Iglesias sobre la visita del Papa a Chile, ¿para qué va a venir? Si Fernando Iglesias la voz del gobierno y lo frena. Repito,
para entender la venganza de Bergoglio hay que entender la forma de ser de los jesuitas. Y va a tener una reunión con los mapuches, como corresponde a la agenda del orden mundial. Y va a legitimar lo imposible, que los araucanos justifiquen ser dueños de nuestro territorio. Vamos a ver algunos viejos mapas para que quede registrada la absurda pretensión de los autodenominados mapuches. Si no entendemos la lógica del poder y el papel que juega cada protagonista en este juego, nunca podremos contrastar su estrategia. Dos veces he tocado el tema que el mayor robo del kirchnerismo es el vaciamiento de YPF. Se está hablando de 70.000 millones de dólares. Y también hablé que Macri, al asumir, luego de criticar el convenio YPF-Chevron durante la campaña, ordenó que no se toque el tema porque allí hay gente conocida. Es decir, como de eso no se habla, se deja sentado que el gobierno encubre lo acontecido. Ahora hay algunos datos interesantes que aporta Roberto García. Escuchen. En esa Argentina de hoy, donde la grieta se ha tornado insoportable, todo se descubre. Los askenazis se quedaron con el 25% de YPF de la nada, y apretando a Repsol y con sospechas de dinero sucio. El grupo Petersen, familia askenazi, denunció por extorsión al hijo del economista muerto, Aldo Duckler, a quien firmaron por el presunto reclamo de un anticipo de $300.000, para no mencionar añejas operaciones financieras con los fondos de Santa Cruz, que controlados por la familia Kirchner, luego de diversas travesías, culminaron en la particular adquisición del paquete accionario de YPF a Repsol. Esa grabación comprometedora del episodio señalado como extorsivo, las transitorias detenciones policiales de los involucrados, testimonios y declaraciones al parecer son la punta de un iceberg desde mayor complejidad, del cual el gobierno actual tal vez no sea ajeno. Aparte de esta singularidad ya casi histórica de los fondos y evolución y destino que el matrimonio Kirchner nunca aclaró, podía sumarse a la derivación de un juicio posterior que un fondo internacional, Bullford, ha hecho sobre la Argentina con un monto aproximado entre 3 y 4 mil millones de dólares por violar los estatutos de YPF y dañar económicamente a otros accionistas al estatizar la empresa luego de haberla privatizado sin compensaciones adecuadas. Por otro lado, se dio el negociado de Macri con las usinas eólicas, llevado adelante por un fondo hasta ahora poco conocido o escasamente divulgado, Point State, inspirado en la astucia financiera de un argentino llamado Darío Lizano. Este Darío Lizano es un líder en inversiones en el país desde que ganó Macri la presidencia. Este fondo avanza ahora para adquirir la floreciente constructora que pertenece a una suerte de hermano postizo del ingeniero, Nicolás Caputo. Estos dos episodios ajenos a la política ahora parece que se han contaminado con ella. Veamos. Aldo Duckler administraba los fondos de la campaña de Palito Ortega. Gran parte de esos sospechados de provenir de los narcos mexicanos. Pero trabajaban codo a codo con Ortega el aún no macrista Horacio Rodríguez Larreta y el aún no masista Sergio Massa.
Más de un observador entiende que determinados funcionarios no desconocían la extorsión del hijo de Duckler, en especial el ministro de Justicia Garabano y su colega de seguridad Bullrich, de vacaciones hasta hace poco en Israel. Curiosamente, entendidos de inteligencia de ese país habrían frustrado las pretensiones del hijo de Duckler. También se habría interesado un asesor jurídico de Macri, colaborador de YPF, Fabián Rodríguez Simón, un culebrón que recién empieza. Una singularidad de este caso, ahora explosivo entre los eskenazi y el gobierno, es que el empresario, al margen de su cercanía con Massa en la etapa preelectoral, contribuyó también con Macri en la campaña y, según las versiones, se reunía con bastante habitualidad con el presidente. Es toda la dirigencia política, que no salva a nadie acá. Yo quiero tocar esta nota. Hoy se rematan todos los bienes de la Fundación Felices Niños del Padre Grassi, incluyendo las 65 hectáreas de Harlingham. Un juicio armado por el sistema, luego que el padre reclamase airadamente que lo estaban estafando con lo que le correspondía por los llamados telefónicos en el programa de Susana Jiménez, cuya producción estaba a cargo de su novio de entonces, el Corcho Rodríguez, hoy a punto de caer preso por evasión de impuestos y de participar en los sucios negocios de Odebrecht. Y no es casual que el socio de Rodríguez en ese momento era el ex montonero Rodolfo Galimberti, cuñado de Patricia Bullrich. Tampoco es casual que la denuncia contra Grassi partiese del programa Telenoche Investiga de Canal 13, dirigida por la ex montonera Miriam Lewin, que con cámaras ocultas se introducía en la intimidad de las personas, sorprendiéndolas su buena fe, cuyas grabaciones eran generalmente trucadas, perjudicándoles y pretendiendo que fueran consideradas como prueba de supuestos delitos a ventilarse en los tribunales, no importándole las violaciones a la privacidad, asimilable de facto a la de domicilio, correspondencia y papeles privados, legitimidad y valor legal por ser actos subrepticios no autorizados por un juez, por lo cual todo el proceso judicial padecido por el padre Grassi deviene por defecto de forma y sustancia en irrito de nulidad absoluta por inconstitucional. Tiene que cerrar la cortina por perro, ¿eh? Sin embargo, fue convalidado por la justicia bonaerense y la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Menos casual aún es que se haya presentado como querellante en el caso la falsa abuela Estela Carlotto, y que quien manejó la institución haya sido el juez Alfredo Meade, ex montonero, que figura en el libro Nunca Más de la CONADET como desaparecido. En el juicio, los 3 niños indicados como víctimas incurrieron en todo tipo de contradicciones. El video que se emitió como prueba, a pesar de las realidades expuestas, está cortado, regrabado y fue editado, agregando que los periodistas que elaboraron el informe empezaron a buscar distintos elementos y encontraron que no podían hacer el programa. Entonces se inventó la prueba. Antes de la pericia, la querella pidió el cassette original para que pudieran comprobarse lo que se filmó y lo que finalmente salió al aire, y los peritos oficiales informaron que no pudieron asegurar que la voz correspondiera a la imagen de quien da el testimonio por la oscuridad de la filmación. En esta dudosa prueba se basaron 4 instancias judiciales bonaerenses para condenar al padre Grassi a 15 años de prisión, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que con relación a las 17 acusaciones se demostraron que todas eran falsas, y para salvar las apariencias se quedan bien con Carlotto, el abogado querellante cambió en el alegato, cuando es imposible defenderse, la fecha del supuesto delito, unas horas de las 17 que se habían demostrado falsas, y el juzgado consideró válidos ese dato sin permitir la prueba en contrario, violando palmarmente el derecho a defensa.
Más insólito todavía y fuera de los anales jurisprudenciales, lo condenó por esa sola y única prueba, pero lo dejó libre para evitar complicaciones. Con esto se logró el objetivo de no meter preso a un inocente, pero evitar que siga dando mal ejemplo, con la fundación que con un costo 20 veces inferior al del Estado logra rehabilitar niños de la calle. Sí, que tomen nota la Corte Suprema Provincial, la de la Nación, que insólitamente confirmó la condena de un inocente, y la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Innumerables voces salieron a comentar el vergonzante juicio, pero la justicia argentina, cuando está la Iglesia de por medio, obra de esta manera. A este respecto, recordemos que el Papa Benedicto había pedido al cardenal Jorge Bergoglio que encomendara a un abogado de renombre efectuar un análisis de la causa, quien escribió un libro de 5 tomos, cuyo veredicto fue la inocencia. Estamos esperando que Francisco interceda por el padre Julio César Grassi, que como se sabe es inocente de todas las falsas y apócrifas acusaciones. De este modo Macri destruye una obra maravillosa por una deuda de 100 millones de pesos con la AFIP, pero le perdona a las petroleras y compañías eléctricas 20.000 millones. Ese es el mundo Macri. Vamos a terminar. Disculpe que sea largo, pero al no tener el tábano y tengo que meter todo en un programa y es mucha información la que hay acá. Un oyente me envió esta nota. ¿Y qué pasa con las actas de asamblea, memorias, estados contables, etcétera, que hay que presentar todos los años a personas jurídicas? ¿Quién exige su cumplimiento y quién controla esto? Nosotros teníamos un modestísimo círculo de ajedrez en Neuquén, legalmente constituido, con 40 o 50 socios que pagaban una mísera cuota mensual. Y tanto la Dirección de Personas Jurídicas como las PI nos controlaban como si fuéramos el club más grande del mundo. Una locura. ¿Por qué no se aplican los mismos controles en los sindicatos? Con ese simple expediente, con seguridad de que no habría enriquecimiento ni afano por parte de los capos. Ahora hacen especulaciones redadas con gran despliegue de publicidad. Pero los encargados de controlar que no controlaron, no me vengan con verso ni excusa. A mí como vecino de un municipio, cuando me atrasan algún pago, me intiman a pagar. Una vez me atrasé con las tasas municipales y hasta tuve que pagar honorarios en el estudio jurídico que habían pasado mis boletas atrasadas. ¿Por qué no hacen lo mismo con estas organizaciones sindicales? Cuando observamos este desfile de pseudos dirigentes gremiales pasando por la justicia y observamos la impudicia de la colección de autos de alta gama, los palacetes similares a los del Jet y las bolsas con millones de dólares, nos preguntamos: ¿nadie es responsable de haberlo llegado a dejar tan lejos? Y todos negociaban con ellos beneficios en perjuicio de los trabajadores. Y cuando digo todos, me refiero a empresarios y políticos. Todos. Menos nuestros dirigentes, cómplices y la justicia que se acomoda a la sombra del poder, sabíamos que estos personajes son empresarios y que manejan a la dirección miles de millones de pesos. ¿Quién es inocente aquí? ¿O nos olvidamos que las obras sociales fueron creadas durante el gobierno militar de Onganía y entregadas a los sindicatos en pago por el favor de generar las condiciones para el derrocamiento de Ilia? ¿Quién desde fines de los 60 le puso cascabel al gato? ¿Qué patriota gobernó la Argentina, alguna provincia o algún municipio cuestionando a dirigentes gremiales? Ahora todos ponen cara de yo no fui y miran para otro lado. Quien no ha tenido un emprendimiento comercial propio conoce la presión de los organismos de control nacionales, provinciales o municipales. Son ellos quienes gobernaron desde fines de 60, quienes debían desfilar por tribunales, explicando por qué no se los controlaba. ¿Dónde estuvieron los jueces y fiscales estos últimos 50 años? ¿Todos se van a hacer los distraídos mientras cobran jubilaciones y sueldos privilegiados? La decadencia argentina se genera por la corrupción de la clase dirigente completa, con y sin uniforme, desde la derecha a la izquierda. Y cuando hablo de dirigentes me refiero a políticos, sindicalistas, empresarios. Todos ellos se robaron los más de 5 billones de pesos de estos 50 años.
Pero hay un pueblo indolente que lo permitió. No le importó ver cómo se enriquecían esos dirigentes, los votó y los toleró. Les dio aire para que siguieran robando, para que ahora encima se burlen de nosotros diciendo que son los salvadores de la patria, cuando lo único que están salvando es su propio peculio y pellejo, archivando las causas que los comprometen. Muchas cosas se pueden hacer en Argentina para llevar al sitial que le corresponde acorde a sus posibilidades. Pero nada, absolutamente nada, se puede hacer con un pueblo cómplice. Pero el destino quiere que los argentinos se encuentren frente al espejo. Este gobierno de insaciables que no se conforma con el saqueo que llevaron adelante durante décadas, sino que cada día quieren más, no pone al límite de la tolerancia. Robaron impunemente a los jubilados, y pasó. Ahora vienen con este super DNI que modifica o anula 140 leyes. Si le dejamos pasar esto, no se quejen cuando venga por cada uno de nosotros. Buenas noches.